La reencarnación sí existe. No hay otra forma de entender esta historia, la de la niña Dorothy Louise Eady. Ahí tenéis una imagen suya. Con tan solo 3 años de edad, se cayó por las escaleras en un accidente fatal y falleció. Hasta tal punto que los médicos que llegaron a auxiliarla certificaron su muerte. Pero de forma incomprensible, cuando llevaba 1 hora muerta, de repente despertó. Y lo primero que le dijo a sus papás fue: alguien ha venido del pasado y me rescató. A partir de ese instante, la niña empezó a tener sueños con vidas pasadas, sueños que la llevaban hasta un lugar exótico en África, una vida que ella dedicó después a buscar quién fue en su otra existencia. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis este video. Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Oculto tras la sombra. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. La vida de Dorothy Louise Eady, más conocida como Om Seti, una intrépida arqueóloga británica que vivió casi toda su vida en Egipto. Como os he dicho, su historia empieza cuando a los 3 años tiene ese accidente en el que está clínicamente muerta durante 1 hora y de forma inexplicable esta niña es capaz de resucitar. Bien, pues a partir de ese instante ella empieza a tener sueños y dice que ve un edificio con columnas rodeado de jardines y de árboles frutales, un edificio como este que estáis viendo ahora mismo. La portada del templo de Abidos en Egipto. Bien, Dorothy empieza a soñar con esto, no sabe lo que es. El caso es que cuando tiene 12 años de edad y va con sus padres hasta el Museo Británico, al entrar en la sala de antigüedades egipcias, la niña enloquece y empieza a besarle los pies a las estatuas. Los padres tienen que agarrar a la niña por ese comportamiento tan extraño, pero a partir de ahí empieza su obsesión con Egipto. Años más tarde, cuando era ya adolescente, un poco más madura, ve una foto, como lo que habéis visto antes, del templo de Abidos en Egipto, y la niña le dice a sus padres que ese es el lugar con el que ella soñaba. A partir de ahí empieza a estudiar egiptología y con apenas 16 años ya sabía leer el antiguo egipcio, que es algo tremenda y absolutamente muy difícil. Bien, pues a partir de ahí continúa esta historia fascinante, porque de repente lo que le sucede a Dorothy Eady es que tiene un sueño donde dice que se le aparece un hombre con túnica blanca y una capa azul que le dice que es Seti I, que en otra vida fue su amante y que además de eso ella realmente era una sacerdotisa egipcia llamada Bentresit. Fijaros en esta imagen que tenéis ahora mismo. Es una imagen real, un busto de una sacerdotisa egipcia. Vestían semidesnudas, con unas túnicas que eran muy livianas de color blanco y con ciertos amuletos como la cobra, el uayet, en su frente para protegerse de diferentes maleficios. Bien, pues Bentresit, o llamarla Om Seti, ahora os explicaré por qué le decían Om Seti, esta mujer, Dorothy Eady, conoce a un joven egipcio y se casa con él en la ciudad de Londres. Ella trabajaba en una revista de relaciones internacionales egipcias y decide irse al Cairo. Así era el aspecto de esta señora de Dorothy Eady cuando se fue a vivir al Cairo. Bien, allí en el Cairo tuvo un hijo y
A este hijo le llamó Seti, por eso empezaron a llamarla Seti, que significa en árabe la madre de Seti. Bien, ella una vez está en el Cairo empieza a trabajar con el Ministerio de Antigüedades egipcio, trabaja en la zona arqueológica de Giza, trabaja en la zona arqueológica de Dashur, y es muy curioso porque ella era realmente una gran arqueóloga, pero en aquella época, estamos hablando de los años 40 del siglo pasado, pues las mujeres estaban relegadas a un segundo lugar y nunca nadie le dio la importancia a sus trabajos que tuvieron que darse. Es más, los trabajos que ella hacía eran firmados por arqueólogos egipcios. Y ella, bueno, pues siguió allí, su marido se fue a vivir a otro lugar, ella se divorció y se negó a irse de Egipto. Egipto para ella era su casa y empezó a tener cada vez más sueños con ese hombre que tenía una túnica blanca y una capa azul, con Seti I. Aquí tenéis una imagen de cómo fue Seti I, de su momia y de cómo sería su rostro, el que era su amante en otra vida cuando ella se llamaba Bentresit. Bien, pues así transcurrió la vida de Dorothy Iri, ya conocida en Egipto por todo el mundo como Seti, hasta que en el año de 1952 el gobierno egipcio la mandó al templo de Ábidos, lo que fue su otra casa en su otra vida cuando se llamaba Bentresit. El día que llegó en 1952, lo primero que hizo es estar toda la noche rezando, haciendo antiguas alabanzas y antiguos rezos junto con incienso, recorriendo todo el templo de Ábidos, que está dedicado al dios Osiris, al dios que nos recibe en la otra vida, en el más allá, para volver a activar el templo. Fijaros en esa imagen, ahí tenéis cómo es el templo de Ábidos en su interior, con diferentes columnatas. Hay otros sitios del templo donde hay unas puertas que dan al más allá, y desde que llega Dorothy Iri, conocida como Seti, en otra vida Bentresit, al templo de Ábidos, dedica toda su vida a intentar reconstruirlo. El templo era un desastre. Había más de 2000 bloques de piedra rotos del templo con diferentes inscripciones. Y ella lo que hace es traducir esas inscripciones, junto con la ayuda de otros arqueólogos, ir reconstruyendo el templo, y se da cuenta que en esas inscripciones ella tenía rezos que fueron los que ella rezaba cuando era Bentresit. Entonces, todas las noches de luna llena iba al templo de Ábidos a rezar, a ponerse en contacto con los antiguos dioses. Fijaros en esta otra imagen, eso es el pasillo del templo de Ábidos, que da hacia la zona exterior, hacia un lugar donde está el Oseirión, donde para los antiguos egipcios se encontró la cabeza del dios Osiris. Ella dedica toda su vida a esto, y las noches de luna llena, como os he dicho, a rezar, y además hacía escritura automática, se ponía en trance y Seti I, el que fue su amante, le hablaba y le preguntó a Seti I, por ejemplo, incluso hasta por los extraterrestres. Y Seti I le dijo que había hombres como nosotros en otros mundos, los antiguos faraones egipcios conectados siempre con las estrellas. Aquí tenéis otra imagen de cómo fue Seti, Dorothy Iri o Bentresit cuando era mayor, toda su vida dedicada al templo de Ábidos. Vivía en una choza de barro, de adobe, cerca al templo de Ábidos, con una vida tremendamente austera, en compañía de un burro pequeñito que la llevaba hasta el templo y de un gato. No se movió del templo de Ábidos hasta que falleció. Y cuando falleció, un gran problema. No se la pudo enterrar en ningún cementerio musulmán, ya que no era musulmana, y en ninguno cristiano, porque para los cristianos era una hereje. Ella había resucitado la antigua religión egipcia. Esa es su tumba.
Su tumba mira hacia el oeste, hacia el reino de Osiris, el dios que abre las puertas al más allá, el dios cuya casa principal es el templo de Ábidos, el templo de Ábidos que fue mandado construir por Seti I, el amante de Ventresit. Miles de años más tarde, Dorothy Iri o Om Seti, la mujer que redescubrió su antigua vida y que la dedicó, la última que ella tuvo en el siglo XX, a rendir pleitesía a los antiguos dioses egipcios. Egipto, un lugar repleto de magia y de misterio y que nos demuestra que la reencarnación sí existe. Si os ha gustado este vídeo, darle like, por favor, y a la campanita para suscribiros y os lleguen los avisos. Muchas gracias y hasta otro vídeo.